esa paz que es antes de toda experiencia. Eso es lo que llaman Dios o Él. Eso está presente en la experiencia también. Y no es una experiencia. Hace un momento decía, en el momento en que lo descubrí, ya lo que se llama experiencia, sentir, lo que quiera que se sienta, perdió todo sentido para mí. En el momento en que comprendí lo que realmente soy, sentir perdió todo sentido para mí. Sin ninguna distinción de si era sufrimiento o placer. Entonces era muy forofo, estaba muy entusiasmado. Me decía a mí mismo, yo doy esta vida, esta existencia, este mundo de sensación, lo doy gustoso, lo entrego a sí mismo, no quiero saber nada de él. Entrego el conocimiento también a sí mismo, no quiero saber nada de él. Entrego la sensación yo a sí misma, no quiero identidad. Era muy ardiente en eso, muy ardiente. ¿Cuál es la situación actual? La situación actual es exactamente la misma, lo único que el ardor ha desaparecido. Si uno está engañado por este mundo de sensación, por esta sensación de uno mismo, por esta sensación yo, si uno está engañado por eso, esa es la droga más fuerte de todas. Todas las demás sirven a esa. Todo el mundo quiere salvar su sensación yo, como sea. Y eso lo único que evidencia es que no se ven, no comprenden. No comprenden. Comprender es la cosa más simple del mundo y al mismo tiempo la más difícil debido a la adicción. La sustancia yo, la sustancia nacimiento posee el máximo poder adictivo. Y debido a ello uno no comprende. No comprende que uno es sin adicción yo. Que no hay nada que uno haga nunca. Que no hay satisfacción que le satisfaga a uno. Que no hay sufrimiento que le arruine a uno. Que no hay absolutamente nada experimentado. Nada que constituya experiencia que le aporte a uno. Ni bien, ni mal, ni regular. Nada. Es en ese sentido como lo que se llama este mundo, que no es más que un estado, el estado de vigilia y sueño con sueños y sueño profundo. Es en ese sentido como se dice que no existen. Porque verdaderamente para el que comprende su naturaleza real, no existen. Y él no sabe explicar. Y yo me veo y me deseo para tratar de explicar y hacer ver. Pero comprendo al mismo tiempo que mi poder es nulo. No soy capaz de hacer ver lo que uno tiene que ver por sí mismo.
llegado a este punto he llegado a esa conclusión. No soy capaz de hacer ver. Para mí es suficiente. Puedo hablar de mí. Más que suficiente. La serenidad y la paz de mi naturaleza real, que no es una propiedad, es una manera de hablar, es más que suficiente. Y ahora me inclino mucho más a hablar muy poco y a escuchar, porque a través de la escucha me viene toda la enseñanza, todo el alimento que necesito. La escucha, sí, de todo lo que me rodea, de las gentes de alrededor. La escucha atenta de lo que el sueño que está teniendo lugar me está diciendo. Porque en cada una de sus expresiones yo me veo a mí mismo sin él. Sin ello. Ayer o antes de ayer decía alguien: no uses nunca la palabra egoísta, ni hacia ti ni hacia nadie. Cuando alguien dice egoísta a alguien, ¿qué significa? Significa que ese alguien supuesto no está haciendo lo que a uno le gustaría. Simplemente no le está dando gusto. Así que ¿quién es el egoísta? Y cuando uno se dice a sí mismo soy un egoísta, ¿qué significa? Que está aceptando de manera tácita, está totalmente subyugado por la adición yo. Uno no hace nada, no ha hecho absolutamente nada para desear. El deseo aparece solo. Si uno hubiera hecho algo, si uno hubiera hecho el deseo, alguien de entre nosotros tiene la suficiente locura como para decir: yo quiero desear, quiero sentir, porque claro, el deseo, la naturaleza del deseo es exactamente como cuando algo se vacía, como cuando se hace ventosa. La ventosa extrae todo el aire y entonces hay una atracción tremenda de esa goma. Entonces el deseo es un vacío extremo. Eso es lo que es sentir deseo. Sentir deseo es sentir un vacío extremo. Esto tiene que ser llenado. Y si alguno de nosotros le dicen: ¿tú quieres sentir deseo? Sabiendo de qué se trata, ¿quién de nosotros es tan loco que dice: yo quiero desear? Solo por el placer de ser satisfecho. Dice: pero qué locura. ¡Qué locura! Solo por el placer de ser satisfecho quiero que el deseo esté. Lo que ocurre es que el deseo aparece. Y entonces uno quiere ser satisfecho. Y cuando viene la satisfacción, como consecuencia de ella, el deseo desaparece momentáneamente. Y eso es lo que da realmente lo que se llama placer, que no es más que la desaparición de un trastorno. Cuando el deseo retorna, vuelve a empezar. Así es que esa es la naturaleza de ese egoísmo de uno. El egoísmo de uno no es nada más que la sed. Tiene sed de que ese deseo, lo que quiera que ese deseo sea, ese. Y no es nada ni bueno, ni malo, ni regular. Uno no ha hecho absolutamente nada para que eso esté ahí. Y por eso no se puede aplicar a uno la palabra egoísta. Porque no se trata de uno. Al que haya hecho este mundo, si es que tiene hacedor, que a ese sí se le puede plantear la queja y la demanda y todo. ¿Cómo has hecho un mundo regido por las leyes del deseo? No de la inteligencia, ni de la verdad, ni de la luz, sino las leyes del deseo. ¿Cómo has hecho esto? Entonces sí se le puede llevar a juicio. Pero acusarse a uno mismo o acusar a alguien de ser egoísta, eso es la manifestación de la ignorancia, nada más. Uno no sabe de qué se trata.
no ha visto el funcionamiento, no sabe cómo funciona esto, porque esto es maquinal, no tiene ningún misterio y se rige por una ley o dos o tres muy básicas. El estado de nacimiento es deseo, deseación. Y es de tal naturaleza que es más espeso, que es, como se ha dicho aquí muchas veces, que el chapapote ese que salió del barco ese que se hundió allí en Galicia. Es una adherencia densa, es una adherencia que se pega, es una adherencia de la cual uno no se ve libre nunca. Por eso alguien me decía hace muchos años, dice, limpiar el ego, que es puro carbón, dice, es totalmente vano. Dice, por mucha agua que se le eche, toda la ennegrece. Es inútil tratar de lavar el ego con virtudes, con buenas intenciones, con propósitos, con enmiendas. Todo eso es totalmente inútil. La única posibilidad, me decían entonces, es arrojar ese carbón negro y sucio al brasero del amor divino, al fuego del amor divino. Allí se incendia, no tiene más remedio que arder, y da calor y luz, y da calor y luz. Lo mismo que era negro y sucio, se vuelve luminoso y cálido. Pero no porque nosotros hayamos hecho algo, el limpiarlo, es primero entenderlo, y en segundo lugar echarlo al brasero del amor. ¿Qué es el brasero del amor? Pues el brasero del amor no es nada más que la inconformidad máxima. Uno no está conforme con sentir deseo, no está conforme con buscar la satisfacción del deseo, no está conforme en absoluto con estar soñando una pesadilla que no tiene fin, aunque en ella haya momentos de placer. Y entonces algo viene, algo aparece ahí. Yo quiero algo que uno reconoce en sí mismo, algo aparece. Pero claro, es de una naturaleza radicalmente diferente al deseo. Si uno va a la vía espiritual, aquí, a esta escucha, y espera algún tipo de gratificación, algún tipo de la aplacación, de que se aplaque el deseo, siempre visto desde el punto de vista individual, no lo encontrará, porque eso no existe, no existe. En un sueño, en el sueño que tuvimos anoche, si uno estaba en una situación de deseación, no existe la satisfacción para eso en el sueño. La satisfacción existe en el despertar. Hay que despertar, hay que ver a la droga actuar, y hay que saber que uno no es la droga. ¿Sí? Con mucha calma, con mucha paciencia. ¿Sí? No quiero decir que uno que después de tener mucha calma y mucha paciencia se vaya a ver, no, sino que hay que aplicar la calma y la paciencia mientras uno ve. Porque ver es la cosa más simple del mundo. No había nada. Esto no estaba. Hace un instante esta charla, como he dicho otras tantas veces, esta charla hace un instante no estaba aquí. Ni nosotros estábamos aquí sentados, ni se estaba oyendo nada. No existía este momento. ¿Sí? Y el momento que acaba de pasar ya no existe. Esto es tan así que es que no tiene tiempo ni lugar donde existir. Lo que no ha pasado, esta charla que hace un instante, 5 minutos, 10, un instante no estaba aquí, ni nosotros oyéndola. Eso no existía en ninguna parte, ni en ningún tiempo, ni en lugar ninguno, ni ha sido creado por nadie. Cuando nosotros oímos la palabra creación, vemos el mundo terminado. ¿Sí? Pero un mundo terminado quiere decir un mundo congelado,
un mundo congelado, es decir, idéntico a sí mismo en todo, en el tiempo, en el espacio, en el acontecer, eso es una imposibilidad absoluta, porque ¿cómo diríamos? La razón de ser de la experiencia es que es una continuidad en el sentir. Entonces, lo que no se ha sentido no existe, y lo que ya no se siente no existe tampoco. No tiene lugar donde existir ni tiempo. Bueno, se puede decir, existe en el recuerdo, pero no existe el hecho. El recuerdo no es el hecho. Entonces, esto que se estaba diciendo ahora es para que nos demos cuenta lo sencillo que es ver. Esto no estaba. Uno queda revelado de inmediato. Por eso decía hace un momento, cuando yo descubrí, estaba completamente pasmado, pero ¿cómo es posible si no hay nada? Si no hay nada. ¿Cómo es posible entonces el deseo, la deseación? Que es la raíz de lo que aparentemente existe, que es la raíz de todo lo que siento, que es la raíz de todo. Se desea algo, alguna finalidad, algún fin, alguna meta, y eso crea la meta, la hace ser, y todos los concomitantes que la meta traiga, porque claro, la meta no va a ser lo que uno piense, la meta es lo que uno piensa y una indefinidad de cosas más que puede que nos gusten y puede que no. De tal manera que esa satisfacción del deseo no está garantizada para nadie en nada. Lo único que tiene garantizado mientras el estado de nacimiento está aquí es el deseo. Eso sí, la deseación. Deseación, como decíamos aquí en alguna ocasión, significa lo mismo que la redondez al círculo. Deseación, la madre, la raíz de todos los deseos. El deseo de existir, el deseo de procrear, el deseo de sentir, el deseo de conocer a Dios, el deseo de realizarse, el deseo. Ninguno de esos deseos, no había deseación, ninguna. Realizarse, ¿qué es? No está perfectamente realizado siempre. Comprender qué es, comprender qué es. Con eso no va a crear uno un ser nuevo en uno mismo. Con eso no va a descubrir uno algo nuevo en uno mismo. Con eso, en todo caso, va a encontrar todo lo que uno no es. Y el residuo, lo que queda, si tiene esa lucidez y ese calibre, entonces se da cuenta que es él. Para eso se necesita no solo calibre intelectual, sino un gran corazón. Un gran corazón dispuesto a no mentirse, a no llamar egoísta a nadie, ni a uno mismo. ¿Qué es ego? Ego no es nada más que eso, la identificación al deseo. Yo deseo, eso es ego. Yo quiero, eso es ego. Ni siquiera yo existo, porque yo existo no tiene ninguna razón de ser sin deseo. Si no, preguntádle a cualquiera que está totalmente tomado por la droga del estado de nacimiento. ¿Qué es lo que quiere cuando dice yo quiero existir? No quiere existir para nada, ¿verdad? No quiere existir para estar en una silla de ruedas, no quiere existir para ser viejo, no quiere existir para ser despreciado. Quiere existir porque desea. El deseo se cumplirá o no, pero la razón de su existir es desear. Claro, uno tiene que ser muy claro consigo mismo, verlo todo de la manera más descarnada, de la manera descarnada total, porque si no, no hay ninguna posibilidad de despertar. Ninguna. Ninguna. Y ese trabajo, pues yo no lo puedo hacer en el lugar de nadie. Yo puedo dar proposiciones.
de comprensión. Las últimas que venía dando estos últimos tiempos, estos meses últimos, eran siempre proposiciones de orden intelectual, poderosas, poderosas. ¿Quién había? Venía el rosario. ¿Quién había? O bien, ¿qué no había? Venía el rosario. ¿Qué no había? ¿Quién queda? También seguíamos con el hilo de la proposición. ¿Cómo es? ¿Verdad? Son proposiciones finales. Pero me doy cuenta de que pueden tener una respuesta que es solo mental. Que esas proposiciones las he escuchado después de haber hecho todo ese trabajo de Zappa, toda esa limpieza a fondo, todo ese descubrimiento. Porque claro, el que está tomado totalmente por la droga, ego, ve egoístas a todos. En un momento o en otro, todo el mundo es egoísta para él. ¿Por qué? Porque no están cumpliendo sus deseos, los deseos de él, de esa persona que acusa de egoísta a alguien, o se ve egoísta a sí mismo en su conciencia. No debía haber hecho esto es egoísmo. Y ese no ha hecho el trabajo, no ha hecho el trabajo de limpieza, de Zappa, de decirse las cosas por completo, con total descarne, sin el menor miramiento, ni hacia sí mismo el primero, ni hacia nadie en segundo lugar. Porque si ha hecho ese trabajo, tiene el corazón abierto de par en par. Tiene el corazón como un océano. Y entonces puede escuchar las proposiciones finales. Las proposiciones finales entonces no serán un asunto mental. Ni mucho menos. Ni mucho menos. Además tiene que usar algo que el ego convierte en egoísta, que es lo que se llama amor. Amor también es quiero. Y ahí está el filo de la navaja. Amor también es quiero. Egoísmo o egoísta es quiero mi satisfacción, y amor es quiero saber quién soy. Pero quiero saberlo de verdad. Y uno tiene siempre que pasarse del lado de quiero saber quién soy. Ese es mi verdadero amor. Eso es lo que he presentido cuando me he dirigido a alguien al que llamo maestro. Eso es lo que siento en su presencia y eso es lo que quiero. Ese querer también desaparecerá. Uno comprenderá que ese querer es exactamente un compañero de viaje, pero que no puede pasar la puerta de la realidad. En la realidad no hay ni quiero ni no quiero. La realidad no es amor. Uno mismo no es amor, ni necesita absolutamente para nada amar. Ni ser comprendido. No lo necesita en absoluto para nada. El ego necesita ser comprendido. O eso le parece a él. Porque cuando dice que le comprendan, lo que quiere es que le den la razón. Eso es ego. Cuando uno comprende todo eso en sí mismo, porque eso es una droga que siempre tiene los mismos efectos. Y entonces, aunque uno parece muy diferente de los demás, es exactamente idéntico. Exactamente idéntico. Cuando lo descubre cuán pobre era, cuán miserable, como un perro jadeando siempre, pidiendo siempre, mendigando, siempre. Pero ¿cómo es posible que haya aceptado este parásito? Esta adherencia densa,
esto, ¿cómo es posible que lo haya aceptado? ¿Cómo es posible que yo haya aceptado que estoy en mí mismo? ¿Cómo es posible que yo haya pensado que hay un Dios que ha hecho una barbaridad tan monstruosa? Y entonces comprende que no hay nadie, que está soñándolo todo. Como decía el miércoles, ¿cuál es el destino de un sueño? Se lo preguntaba a alguien y me decía, despertar. Yo digo, no estoy diciendo tu destino, no estoy preguntándote por tu destino, que además no tienes. Despertar significa ser uno mismo, y uno mismo es siempre uno mismo. Luego despertar no nombra nada. Pero ahora yo pregunto, ¿cuál es el destino de un sueño? El sueño que soñaste anoche, el sueño que yo soñé anoche, donde me vi a mí mismo con una identidad, yo, la que acepto en la vigilia, allí, en el sueño, con una otra indefinidad de personajes y de paisajes y de actividades. Y estaba siendo visto todo con una sobrecogedora realidad. Exactamente como si estuviera en la vigilia, sintiéndolo todo. ¿Cuál es el destino de eso? De todo aquello. No tiene destino. Simplemente no existía. Cuando sobreviene el despertar, ni la identidad que yo tenía en el sueño, porque yo en el sueño me veo bastante raro, no es la misma identidad que en la vigilia. Me reconozco, pero no me reconozco. Digo, me comportaba de una manera rara, pero sé que soy yo. Y sé que los demás son los demás. Veo a las gentes y a cada quien, todo. Cuando me despierto, digo, bueno, ¿dónde ha ido a parar todo eso? ¿Dónde estaba ocurriendo? ¿Qué consecuencias va a tener? ¿Qué consecuencias va a tener para mí? Allí he insultado, allí me he cabreado, allí he hecho de todo. Alguna consecuencia va a tener para mí, pero en el momento que me doy cuenta que es un sueño, lo olvido por completo. Lo olvido por completo. Me desentiendo. Pues igual la vigilia. ¿Cuál es el destino de la vigilia? ¿Cuál es el destino de esta identidad nuestra aquí en la vigilia, que está teniendo las experiencias que está teniendo? ¿Cuál es el destino de este mundo que no está existiendo ahora en ninguna parte, ni en ningún tiempo, excepto en nuestro pensamiento? ¿Cuál puede ser el destino? Ved el destino del sueño y comprenderéis cuál es el destino de la vigilia y de este personaje del cual estamos tan orgullosos todos, que llamamos yo. ¿Cuál puede ser el destino? ¿Quién lo va a salvar de qué? ¿Qué tiene de salvable? Ahora pongámonos a nosotros mismos y digamos, vamos a echar un vistazo atrás, como se escribía en Cartas a Alfonso, que le decía yo, no te inquietes, Alfonso, no te has perdido nada en 30 años. Desde tu desaparición, no te has perdido nada en 30 años. Ahora vamos a echar un vistazo nosotros a nuestro pasado, a todo el conjunto del pasado, a eso que ya no existe, y vamos a preguntarnos, ¿qué salvaría yo de todo lo que ha ocurrido? ¿Cuál es esa experiencia que diría yo, esto lo quiero salvar y quiero que esté exactamente a sí mismo siempre conmigo? ¿Cuál es esa experiencia? Y si tuviéramos ese poder, bueno, entonces, cuando esta noche vayamos a dormir y sobrevenga el sueño profundo, usando ese poder diríamos, esta experiencia, que es la que realmente a mí me ha dado la satisfacción del deseo, esta experiencia la quiero conservar conmigo mientras duermo profundamente. Quiero ser perfectamente consciente de ella.
¿Quién de nosotros haría eso? ¿Con qué? Vuelvo a decir, el sueño con sueños, esta vigilia, esta identidad que aceptamos, este yo que aceptamos, este yo que amamos tanto, y toda esta experiencia que constituye la vigilia, no está existiendo en ninguna parte. No hay ningún mundo existiendo en ninguna parte, nunca. Esa es la realidad. Así es que, cuando uno lo descubre, ¿cómo uno va a quedarse en paz si no está aterrorizado? Salvarse. El deseo no está satisfecho todavía, tiene 90 años, 95, está en el lecho de muerte y todavía desea. Pero no se le puede acusar, como he dicho antes. Eso decía Rishabhanata Maharaj. Ha sido dueño de media India, ha tenido 50 mujeres, muchos siervos, toda la riqueza del mundo, y ahora está en el lecho de muerte. Ya no se mueve, pero todavía ve. Y hay un ternero comiéndose una escoba, y sus últimos pensamientos y sus últimas palabras son de advertencia. Cuidado, el ternero que se está comiendo la escoba. Ni siquiera en ese momento despierta. No ha sido suficiente muchos años para satisfacer el deseo. La deseación está ahí, íntegra. No ha sido suficiente muchos años para despertar. Entonces, ¿quién puede garantizar? ¿Quién puede garantizar entonces? Este yo, este deseo, esta deseación que ha nacido, no va a ser satisfecha y va a desaparecer, como decía hace un momento. Este instante en el que digo esto, que hace 2 minutos no estaba, que hace un segundo no estaba, hace un segundo no existía. No estaba en ninguna parte. Y ahora mismo ya ha cesado de existir. Eso es a lo que nosotros llamamos existencia. Nuestra existencia se va por entre los dedos de las manos como el agua. ¿Quién puede retenerlo? Así que mejor estar despierto. Mejor hacer el trabajo de Papa. Mejor empezar a llamar a las cosas por su nombre. Muy bien. ¿Qué dice mi querido Javier? Javier. ¿No has sido tú la palabra egoísta? ¿No te la han dicho muchas veces?
Yo le decía a alguien hace poco, hay dos cosas que yo no he dicho nunca a nadie. Bueno, hay dos cosas que no suelo hacer. Es escupir en la calle. Escupir. Y creo que no he dicho nunca a nadie egoísta. Así en ese sentido, en el sentido en el que se dice egoísta. Eres un egoísta. Y a mí mismo tampoco. Pero comprendí bien, mientras escribía las meditaciones, mientras hablaba de la deseación. Tú lo has leído eso, ¿verdad? Lo has leído. Pues ha salido hoy. Es la densa herencia, lo llamaba. Y eso se adhiere. Se pega. ¿Y cómo se deshace uno de ellos? Viéndolo. Viéndolo. Estando dispuesto realmente. No hay satisfacción para el deseo. La deseación, que es como la redondez del círculo. La redondez es la cualidad de ser redondo. Y el círculo es una de sus muchas manifestaciones. Porque hay la circunferencia, hay un plato, hay un bote, hay un globo. Todo eso es redondo. Todo eso tiene la cualidad de la redondez. Pues la deseación es como la cualidad del deseo. Luego hay muchos deseos, muchos. Pero la deseación es esa cosa que... ¡Ay, me falta el aire! ¡Ay! Eso que mueve el mundo. Que dicen... Porque al mundo no lo mueve nadie. Es como tú te duermes ahora mientras me estás escuchando y pierdes el sonido de lo que estás oyendo y inmediatamente el pensamiento empieza a cobrar imagen y ya estás soñando, ¿verdad? ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién lo está moviendo? Nadie. El deseo miente descaradamente. Ni es tuyo ni mueve nada. ¿Comprendes? Eres tú el que le dices. Ay, cuando llega catedrático, entonces sí. Y luego cuando llegan a catedrático dicen, ay, todavía me falta eso. No hay fin, no hay fin. Y se muere deseando, que se come la escoba, el ternero. A cada quien lo suyo, al ternero el pasto y la escoba es para lo que nos ha costado los cuartos. Si no se hace ese trabajo, es una palabra que a mí realmente cuando la oigo, esa la palabra egoísta, enseguidamente entiendo. Quien la usa, ese se cree exento de la droga, ¿sabes? Cuando alguien dice eres un egoísta, siempre hace es un juicio doble. Está diciéndote que el egoísta eres tú, que él no. ¿Comprendes? Y esa es la cosa. Hay palabras que no se pueden usar, ni se deben usar jamás, si uno tiene un dedo de frente y un dedo de comprensión. Egoísta es la existencia, lo que se llama existencia, el estado de nacimiento. Pero eso no es uno. Si uno se identifica a ello, no puede no ser egoísta. Es imposible que no sea egoísta. Imposible. Porque la existencia, según vemos todos, vive de la existencia. Eso es una cosa que decía Nisargadatta Maharaj. Estaba bien. Mire usted, la vida vive de la vida. La vida vive de matar. Porque para proseguir tiene que matar necesariamente a la vida. Come, ¿no? Respira, bebe. Tiene que matar. Olvídese de que existe. No es asunto suyo. ¿Qué dijo José Manuel? Está bien.
y Benjamín. Y dice mi querido Benjamín. ¿Sí? No son malos ni buenos, están afectados por la droga. No hay nadie bueno ni malo, eso no existe. Un sueño es bueno o es malo. ¿Sí? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Qué consecuencias tiene el sueño de anoche? ¿Fuiste enormemente feliz o enormemente desgraciado? Ocurrió el despertar. ¿Qué consecuencias tiene el sueño? Ninguna. La vigilia esta vigilia, esta vida, esta existencia. Dice, ay, cuando yo me muera, ¿quién hablará de mí? Pero, ¿qué consecuencias tiene? Esto no existe, ¿no comprendes? No existe en ningún tiempo ni en ningún lugar, nunca. ¿Qué consecuencias va a tener? Nulas, ninguna. Pues, ¿qué acabo de decir? No es asunto tuyo. El estado de nacimiento no es asunto tuyo. Es como el sueño, no es asunto tuyo. Sobreviene, te metes en la cama, ocurre lo que ocurre, y luego que te vengan a pedir cuentas cuando despiertas. Pero ¿cómo se ha atrevido usted a soñar lo que ha soñado? ¿Quién te puede decir eso? Yo soy totalmente inocente. Pues igual. Pero ¿cómo se ha atrevido usted a tener la existencia que ha tenido? No ha aprovechado. ¿Sí? No le ha sacado todo lo que tenía que sacarle. Mira, Damián se ríe. ¿De qué te ríes? ¿Sí? Pues sí. Así que aunque un poco lejano el libro aquel de las meditaciones guiadas, ¿verdad? Ese era el trabajo. Porque las proposiciones importantes, que sí que lo son, solo pueden comprenderse cuando se ha hecho ese trabajo, si no, no. Si no, uno aprende una serie de acertijos. Nada. Nada. Cero. Dice, sí, yo sé que todo esto no estaba. Me contaba hace años, había un amigo íntimo mío que tenía una niña de un par de años. Y 2 años tenía la niña, entonces, o menos. Y entonces la niña estaba fascinada con un reloj de bolsillo que él tenía. Fascinada hasta tal extremo que es que ejercía sobre ella una atracción poderosísima. Y decía, dejo ahí el reloj en la mesa, en la mesita. Y dice, no se te ocurra tocarle. Y la niña se iba acercando poco a poco. Que no tengo que tocarle. Me ha dicho que no tengo que tocarle. Le he dicho que no tengo que tocarle. Hasta que digamos, agarraba el reloj. Que tenía 2 años. ¿Sí? Era incapaz de obedecer. Pues eso es igual. El estado de nacimiento tiene ese poder. Que no quiero tocarle, pero ya está. ¿Qué dice Rosa? Que por eso tan bueno ha sido escuchado, porque ha visto el trabajo. Sí, ha sido escuchado. Uno, sí. El primero, los otros también. También ha sido escuchado, también así que sí. Ahí, eso sí. Reflejado y escrito. Entonces era incapaz de hablarlo. No podía. Porque se vuela. La comprensión es muy sutil. Es como una mariposa. O como el paso de una golondrina. Si uno no se acostumbra a esa velocidad, pues se vuela. Si uno es grueso,
le elude, la comprensión le elude. Tiene que ser fino. ¿Y cómo se es fino? Pues sí. Nunca hay que preguntárselo. Hay que darlo por hecho. Por fin, un pastelito. Menos mal que se han acabado las navidades. Sí, ahí no se ve muy bien, se ve Venezuela, Medellín. Qué maravilla, qué película. ¿Tú la has leído? Lo que contabas el otro día, el taxi, las cosas. Preciosa. A lo mejor el tema no te gusta, pero es preciosa. Muy bien. Bueno, tanto público tarda en llegar la bandeja. Hay más público allí que aquí. Sí, que en segundas nupcias. No sé yo. No temas que se ve ahí, sí. Ah, se ve. Ves, se ve. También llega la bandeja en segundas nupcias. A ver. Ahí está. Toma. Nada, aprovecha que todavía quedan